Hola, buenas noches amigos y amigas de Sanadu Radio y también amigos y amigas del Cabildo Belloto 2000. Estamos muy felices de comenzar en este espacio una nueva instancia de deliberación política. Este programa de análisis que le hemos puesto otra interrupción a propósito de que el momento que nos permite, a nuestro parecer, estar conversando hoy en día es interrupción a la normalidad del neoliberalismo que en octubre queda en vilo, digamos. Nos permite avanzar, nos permite crear nuevas formas de agenciamiento político y también nos permite conversar. Desde el Cabildo Belloto 2000, en ese proceso que ha sido de constitución propia, de movimientos sociales, del espectro transformador, digamos, como nos gusta decir a nosotros, de la política nacional, hemos encontrado a muchísimos amigos, amigas, que nos acompañan en este atrevimiento, digámoslo de esa manera. Y uno de esos es Sanadu Radio, quien de manera muy cordial y generosa abre las puertas de su casa para que podamos tener estos conversatorios, eh, porque ellos tienen un compromiso ciudadano, un compromiso también con la democracia, un compromiso popular, que en la comuna de Quilpué, en especial el sector de Marga Marga, ha sido muy notorio. Debemos decirlo en honor a la verdad, nobleza obliga, dicen por ahí. Sano Radio fue una de las únicas radios que le dio espacio a candidatos y candidatas independientes a la Convención Constitucional para que pudiéramos conversar, dar nuestras propuestas y no simplemente dar la cuña del segundo que nos permitieran dar en la franja electoral. Así que saludamos muchísimo esta instancia. Y con el Cabildo Belloto 2000 desarrollamos un proceso de deliberación, estuvimos conversando con bastantes académicos, académicas, activistas sociales, y queríamos seguir esa tradición, porque más que aprender a hablar de política, que fue un ejercicio ciudadano donde muchos y muchas se encantaron, digámoslo de esta manera, también nos acostumbramos, y en esa costumbre de empezar a conversar, encontramos muchos amigos y amigas que nos quieren ayudar en ese diálogo. Y hoy día estamos con uno de esos amigos, Danilo Villar, un tremendo intelectual, digámosle de esa manera. Danilo tiene un currículum extenso, pero es una persona muy humilde. No la voy a presentar con los títulos que él tiene, simplemente voy a decir, busquen a Danilo por el internet y van a saber de quién estamos hablando. Me gusta decir que es una persona comprometida con el pensamiento político crítico. Actualmente es doctorando en filosofía y bueno, ha tenido estudios disciplinares en términos académicos bastante extensos. Y es una persona que siempre está mirando de manera muy profunda y así pensamos nosotros del Cabildo Belloto 2000, que hemos también reflexionado con él a propósito de algunas propuestas, los planteamientos que nos ha realizado. Danilo, estoy muy feliz, estamos muy felices de que estés con nosotros compartiendo hoy en Sanadu Radio. Hola Matías, saludo también a los auditores que nos están sintonizando. Bueno, agradezco la presentación. De alguna manera me siento parte de la tradición de los oprimidos, no me siento o no considero igual que tú que la política se tenga que validar únicamente por los currículums técnicos, que es una de los hábitos que a mi juicio tenemos que desarrollar. Así que este espacio me parece tremendamente interesante por eso y como te digo, agradezco la gentil invitación que me han realizado. Súper. Bueno, entonces, sin más y reiterando los agradecimientos a amigos y amigas de Sanadu Radio y al Cabildo Belloto 2000 también, de cual surge esta instancia de cooperación, es que, Danilo, comencemos a conversar. En estos días hemos visto que el panorama político ha estado bastante alterado. Hay otra interrupción a la normalidad de lo que ha significado la democracia transicional. A nuestro parecer es un momento esperanzador, pero que también hay que mirar con ojo crítico a propósito de las cosas que están sucediendo en esa instancia institucional, donde por primera vez parece que, digámoslo de esta manera, los oprimidos, los que no tenían la historia, los que estaban completamente invisibilizados, han entrado y han generado bastantes situaciones curiosas, bastantes situaciones que son objeto de análisis, y por eso te invitamos hoy a conversar también para que nos des tu parecer sobre tantas cuestiones que están pasando. Simplemente las voy a mencionar, hacer un paneo general para después ingresar a cada tema en particular. Estamos viviendo una convención constitucional diversa, digamos, plural, una convención constitucional que ha generado bastantes comentarios y temores en la élite. Estamos viviendo un proceso de primarias, desde lo que podríamos denominar
más allá de la socialdemocracia, del progresismo neoliberal, estamos viviendo también un estado de excepción constitucional que ha sido muy extenso y bueno, todos esos temas que queremos conversar contigo, así que amigos, ahí Sergio, si es que pudieras poner la primera imagen para motivar la conversación con Danilo, sería súper. Bueno, la primera pregunta de análisis en realidad que te queremos plantear, Danilo, es ¿cómo analizas tú la Convención Constitucional? ¿Cómo la ves en general? Pensando que ha sido verdaderamente un hecho histórico en ese sentido. Nos gustaría escucharte, Danilo. Gracias, Sergio, por la imagen. Bien, bueno, se pueden decir hartas cosas, pero bueno, partiendo así por lo más inmediato, hemos visto un bochorno, ¿no? Un bochorno que yo estoy de acuerdo, digamos, con el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Baza, estoy de acuerdo que se trata de un problema político, ¿no? Que no estamos frente a un problema administrativo, de capacidades logísticas del gobierno, no, aquí hay un abierto boicot a la Convención Constitucional. Y yo diría que, bueno, eso tiene varias aristas. Lo primero es que hay un poder ejecutivo, un gobierno que básicamente está actuando, digamos, desde la inercia, ¿no? Hay pura energía instintiva puesta ahí. Y eso es tremendamente peligroso para un país como el nuestro, hiperpresidencialista, donde los espacios de decisión política, como la presidencia de la República, están cooptadas, digamos, por estas fuerzas que a esta altura son fundamentalmente reactivas, son incapaces de iniciativa. Aparentemente la derecha es incapaz de política. De hecho, hace poco rato veo una polémica que ingresan acerca de por qué la presidenta de la convención estaba en una sala y no en otra. Imagínate, o sea, o atribuyéndole la responsabilidad por las condiciones técnicas del ex Congreso Nacional donde iba a sesionar la convención, atribuyéndole la responsabilidad a esta mesa que había sido electa, no sé, 12 horas antes. O sea, son cuestiones realmente vergonzosas por parte de la derecha. Daniel, si me permiten mencionar brevemente Sí. una cuestión para nuestros auditores de Marga Marga, uno de los constituyentes del Distrito 6, Rogerio Cosi, al día siguiente ya le estaba pegando a la mesa, al día siguiente de la Constitución, de nuestro distrito, Rogerio Cosi, de la derecha más recalcitrante al parecer, salió de inmediato a atacar a la mesa sin que tuviera ninguna atribución para lo que tú nos estás comentando. Claro, efectivamente hay una incapacidad de política, ¿no? Hay una incapacidad de política y por lo tanto cuando estoy en ese escenario, ¿no? De desplazamiento absoluto, del rol testimonial que está prácticamente desempeñando la derecha en este espacio, en la Convención Constitucional, me parece que es cuando la derecha se pone más peligrosa de alguna forma. O sea, creo que en un escenario en que la derecha es, digamos, desalojada de las instituciones políticas y de estos espacios de decisión política institucional, a la derecha no le queda más que la calle. Y la última vez que la derecha estuvo en la calle fue a través del movimiento nacionalista Patria y Libertad. Y eso desembocó, digamos, en el golpe de Estado y en esta dictadura cívico-militar de las más sangrientas en el cono sur, de donde surge este modelo neoliberal, este experimento a cargo de los Chicago Boys. Por lo tanto, yo creo que pese a esta inercia de la derecha, ¿no? A este descalabro a la cual la ha conducido este gobierno, ¿no? Un gobierno inepto, ¿no? Que no tiene capacidad de gobernar en la medida que, digamos, parafraseando a Michel Foucault, ¿no? Gobernar es la capacidad de dirigir las conductas. Este gobierno es incapaz de dirigir nada, ¿no? Por lo tanto, creo que sí, pues creo que este abierto boicot al funcionamiento de la Convención Constitucional ya nos va dando señales de cómo va a ser el proceso de aquí en adelante. Ahora, en términos del análisis que uno pudiera hacer, bueno, habría que decir de alguna forma cómo se inicia este proceso, ¿no? Y ahí nos remontamos al 18 de octubre, donde yo creo que el concepto de interrupción yo lo comparto absolutamente, porque lo que ocurre el 18 de octubre del año 2019 es una interrupción de la política del capital, y la política del capital es siempre una relación de poder que a mi juicio además es inseparable de las herencias coloniales en América Latina y particularmente en Chile, en la medida que las políticas neoliberales lo que hacen es actualizar esas herencias coloniales y estas relaciones de poder que se producen ahí, y me estoy refiriendo particularmente a la estructura social de la hacienda, ¿no? Donde hay relaciones de mando y obediencia muy, muy jerarquizadas, muy establecidas, muy delimitadas, y por lo tanto creo que la derecha particularmente tiene esa forma de entender el poder, y creo que justamente por eso el neoliberalismo siempre ha implicado una destrucción de las instituciones democráticas, ¿no?
El neoliberalismo es antidemocrático por antonomasia. Entonces, diría que sí, que hay una interrupción de la política del capital, y eso es básicamente, a mi juicio, porque se agota la verosimilitud simbólica del modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo ya no resulta creíble, ¿no? Que se cuestionan justamente las desigualdades sociales que este modelo, la política neoliberal, tiene que producir sistemáticamente, justamente porque es una economía de la deuda, ¿no? Es una economía de la deuda, por lo tanto necesita de estas desigualdades sociales, de estas asimetrías que se producen entre endeudados y acreedores financieros, ¿no? Entonces creo que lo que ocurre el 18 de octubre es que esas relaciones de poder son interrumpidas, son alteradas, los roles sociales que ella determinan, ¿no? Y por lo tanto son desafiados, y esos días de revuelta, lo diría a la manera de Giorgio Agamben, ¿no? Son pura potencia destituyente del orden, ¿no? Potencia destituyente de una ontología social, ¿no? De una forma de pensamiento, y por lo tanto creo que es importante revisar lo que fue el proceso de la revuelta, que me parece que está un poco más replegada, pero que permanece activa, para poder analizar cómo llegamos a la Convención Constitucional, y ahí es donde aparece esto que se llamó el Acuerdo por la Paz, ¿no? Entonces nos tendríamos que preguntar, creo yo, ¿qué significa el Acuerdo por la Paz? Bueno, probablemente el Acuerdo por la Paz no va a tener un solo significado, ¿no? Pero lo que habría que decir es que este acuerdo es fundamentalmente porque los poderes constituidos entran en crisis, ¿no? Hay un colapso de un orden colectivo. De hecho, se cuestiona la representación política. ¿Cuál es el problema? Que la representación política es la democracia liberal moderna, ¿no? No ha existido otra democracia. Entonces, cuando tú estás cuestionando la representación política, estás cuestionando el estatuto mismo de la democracia liberal moderna. Y eso nos hace enfrentarnos a una situación de ruptura, ¿no? Radical, de colapso, como yo te decía, de un orden colectivo. Lo segundo que diría yo es que ese acuerdo por la paz, al menos para las fuerzas políticas e institucionales, es de alguna forma un modo de dialectizar esta potencia destituyente, ¿no? Y transformarla en un poder constituyente. Fundamentalmente porque creo que esta dialectización de esta potencia destituyente lo que permite es frenar la posibilidad de que aquella potencia destituyente haga colapsar absolutamente el orden del capital, ¿no? Sin embargo, yo de igual forma considero que la Convención Constitucional como dispositivo es un espacio que tenemos que disputar, ¿no? Es un espacio que tenemos que disputar, ¿sí? Danilo, Creo que, sí, dime. En ese sentido, porque efectivamente, planteémoslo de esta manera, sobre todo quienes venimos de los movimientos sociales, sabemos que hay muchos fragmentos de los movimientos sociales que están más ligados a la crítica institucional radical. Durante el proceso institucional que abrió el gobierno, llamaban derechamente al boicot. Se profundizó también una crítica a la democracia liberal que se traduce en el yo no voto, me organizo. Y no creía mucha gente que participa de movimientos sociales que era posible efectivamente abrir o generar otra ruptura desde las instituciones, porque sabíamos que estábamos enfrentando, por ejemplo, a un sistema electoral que beneficia a los poderes constituidos. Sabíamos que estábamos enfrentando a maquinarias electorales que tienen miles de millones de pesos, entonces mucha gente se quiso restar. Pero aún así, hoy en día vemos que dentro de esa convención hay una especie de disputa. Y te quisiera preguntar por esto, por una disputa que es abierta, una disputa confrontacional, que la lista del pueblo ha empezado a movilizar con fuerza. No sé si, Danilo, tú compartes esta opinión, que nunca en la historia republicana de nuestro país habíamos visto una interrupción desde lo popular, en términos generales, como por ejemplo cuando Elsa Labraña para el acto de la Convención Constitucional porque afuera se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas que están manifestando. Entonces, hay una disputa dentro. ¿Cómo ves tú esa disputa? ¿Y qué te genera también que por primera vez, a mi parecer, digamos, estemos conversando con una amplitud de polos bastante diversos? Ya no solamente una política elitaria, que podría ser la Concertación o inclusive el Frente Amplio, sino que también una política, al menos de representación, de personas que no tienen nada que ver con la actividad política profesional. Por ejemplo, personas que no tienen estudios profesionales, personas que no vienen de militancia de partido político y que vienen de organizaciones territoriales, personas como la tía Pikachu o el Dino Azulado,
que son personajes, íconos de la revuelta. Entonces, ¿ves tú esa disputa? ¿Crees que se está generando una ruptura? ¿Cómo evalúas esa situación? Mira, lo que yo veo es que hay una ruptura del sentido mismo de la política, ¿no? ¿A qué quiero ir con esto? Que lamentablemente una de las consecuencias de la implementación de las políticas neoliberales en Chile es que la política termina absolutamente subsumida por el paradigma económico gestionario, ¿no? Y esto es lo que hace aparecer la cuestión del régimen de los expertos, ¿no? En la medida que parece que la política es una cuestión puramente técnica para administrar el aparato público. De hecho, a propósito de la composición de la mesa de la Convención Constitucional, me llama profundamente la atención, no es extraño, que los medios de comunicación realcen tanto este episodio donde el vicepresidente de la Convención Constitucional hoy día, Jaime Baza, le responde a un diputado de la UDI que él tiene un doctorado y que tiene un magíster. Me parece que ese precisamente es uno de los hábitos más nocivos que nosotros tenemos que intentar desarraigar en la medida que la política no es simplemente un problema gestionario. Entonces aparece, no sé, la cuestión de la presencia de Elisa Loncón. Entonces viene Canal 13 a propósito de un tuit que andaba dando vueltas y responde que Elisa Loncón, porque le preguntan si sabe leer y escribir, y Te nos responden está que Elisa Loncón adelantando, Danilo. poner este problema porque justamente creo que la política es precisamente un exceso respecto del orden. La política siempre está del lado del exceso, de la sublevación. Por lo tanto, en ese sentido creo que emerjan expresiones políticas como la lista del pueblo, me parece tremendamente interesante y de hecho el foco para mí, el foco de análisis es cómo se van a relacionar las fuerzas políticas al interior de la Convención Constitucional más allá de quien ocupe la mesa de la Convención Constitucional. Creo que eso sería una forma de lo voy a decir así, de presidencializar la Convención Constitucional. Creo que no debería tener ninguna relevancia más allá de los simbolismos, pero incluso creo, y ahí lo podemos conversar después, que la mirada que representa Elisa Loncón no necesariamente es la misma que está planteando el movimiento mapuche autonomista. Creo que ahí hay tensiones, o sea, bueno, es comprensible que el hecho de que Elisa Loncón esté ahí es porque justamente pertenece a un sector más institucionalista del movimiento mapuche, no lo vamos a deslegitimar de antemano, pero creo que ahí hay tensiones también que analizar, entonces creo que lo simbólico o no nos deberíamos quedar en lo simbólico y deberíamos tratar de ver justamente en qué se va a traducir el hecho de que haya presencia, digamos, de pueblos originarios, de que existe esta lista del pueblo y de que por fin la política no sea un patrimonio exclusivo de esto que llamamos los expertos. Súper. Oye, Danilo, antes de pasar a la siguiente pregunta, simplemente un comentario que hemos trabajado de manera colaborativa con los vecinos y vecinas del Cabildo de Bello 2000, es que si bien creemos que existe una potencia simbólica en los cargos de presidente y vicepresidente, somos muchos los que aspiramos a que esos cargos no sean más que cargos de carácter nominal, que simplemente tengan algunas tareas de gestión, por lo que ha significado la práctica institucional de las formas jurídicas que tiene el poder institucional. Pero muchos apostamos a que esos cargos tengan la menor relevancia en el entendido de que esos cargos en otros espacios institucionales, como podría ser el Congreso Nacional, siempre han jugado roles que han significado lo que la mayoría de la sociedad chilena ha identificado como la cocina. ¿Para qué está el presidente y el vicepresidente en la Cámara de Diputados o en el Senado? Para movilizar las correlaciones de fuerza para conseguir los votos. En ese sentido, desde el Cabildo Bio 2000 hemos dicho que creemos que las disputas que se puedan estar dando dentro de la convención y las trabas se resuelvan por fuera de la institucionalidad. Por ejemplo, con los mecanismos como los plebiscitos intermedios o las deliberaciones ciudadanas con carácter vinculante. Entonces, en ese sentido compartimos el punto y si bien es cierto, valoramos profundamente a Elisa Loncón como presidenta y vicepresidenta, movilizamos y Jaime Baza como vicepresidente, movilizamos esa idea desde nuestra organización, creemos que esos cargos tienen que tener la mínima importancia. Pero bien, como estamos hablando de Elisa Loncón, veamos una fotografía, Sergio, si la puedes proyectar, ahí está, junto a la Machi Francisca Linconao en un acto que tiene una potencia simbólica, digamos,
muy, muy interesante en términos históricos inclusive. Y tenemos también un video, Danilo, un video del discurso que ella ha dado. Vamos a escuchar un fragmento para que también comentes acerca de qué ves ahí, qué ruptura hay, si es que hay una ruptura, desde el ámbito de la epistemología que ella tiene, digamos, cómo ve el mundo, que es distinta, al parecer, con la comprensión jurídica de lo que hemos entendido por lo que es una constitución, por ejemplo. Entonces, Sergio, si pudieras proyectar el video, muchas gracias. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Chilemapu, Mari Mari Pucheta Tuluta, Picuma Puple, Mari Mari Pucheta Tuluta, Patagonia Ple, Mari Mari Pucheta Tuluta, Degun Ple, Mari Mari Pucheta Tuluta, Lafken Ple, Mari Mari Compulamien. Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde la Ofquén, el mar, hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, Lamien, aquí estamos, agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país. Nosotros también muy felices por esta fuerza que nos dan, pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan, para todas las organizaciones. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron contra todo sistema de dominación. Agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda dominación pulamien. Por eso, hermanos, todo lo que están escuchando, un saludo especial a los lamien mapuches del Guaymapu. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. En ese contexto, pulamien, esta es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa, que esta convención elegida, nosotros como pueblo originario establecimos de que iba a ser una dirección rotativa, una redirección colectiva que dé espacio a todos los sectores que están representados aquí. Todos juntos también vamos a refundar este Chile. Tenemos que ampliar la democracia, tenemos que ampliar la participación, tenemos que convocar hasta el último rincón de Chile que vea este proceso, que sea un proceso transparente, que nos puedan ver hasta el último rincón en nuestro pueblo y en nuestras lenguas originarias que han estado postergadas durante todo lo que ha sido el Estado-Nación chileno.
por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños. Quiero expresar también mi solidaridad con los otros pueblos que sufren. Nos hemos escuchado por la información de la televisión lo que ha ocurrido con los niños indígenas de Canadá. Es vergonzoso. Súper. Muchas gracias, Sergio. Bueno, Danilo, ¿qué te parece este primer discurso? Y como te preguntaba antes de pasar al video que nos han publicado aquí en la transmisión, lo que significa también una mujer mapuche presidiendo la Convención Constitucional, que podríamos decir es al menos el hito republicano más democrático que hemos tenido en la historia de este país. Sí, o sea, me parece muy emotivo. O sea, nunca yo pensé que iba a ver esto, ¿no? Uno no se lo imagina, pero es un cortocircuito en las gramáticas del orden. Por lo tanto, la derecha debe estar escandalizada. Y me parece a mí que uno siempre tiende a ver o a pensar cuáles son nuestras posibilidades por todo lo que ella dice, ¿no? Esto del Chile plurinacional, intercultural, y sí, son las posibilidades de escribir una nueva constitución que sea democrática, ¿no? Y que justamente recoja estos elementos que ella está mencionando. Pero yo mirando la escena, ¿no? Viendo a la derecha, había un tipo, de hecho vestido de guaso así, pero estos guasos corraleros, así como don Agustín Edwards, ¿no? Guasos corraleros centralinos, patriarcales, violentos, anti-mapuche, ¿no? Que fueron los que generaron esto cuando hubo la toma en la municipalidad, los que los sacaron y quemaron el Rehue, ese tipo de gente. Entonces, sí, me parece tremendamente esperanzador. Te insisto, rompe con las gramáticas del orden, genera un cortocircuito, pero a mí me preocupa en el fondo si estos elementos se traducen en una constitución, cuál va a ser la reacción de la derecha, ¿no? Porque esto rompe absolutamente con su imaginación política, ¿no? Si es que la tuvo en algún momento, con la manera que tiene de concebir el poder. O sea, estamos hablando de los mapuches, que son los indios sometidos. De hecho, la idea de la derecha, en el fondo, y el discurso del presidente Piñera, de que en el fondo los mapuches son parte de la diversidad de Chile. Pero en la perspectiva de lo plurinacional, estaría o entraría en consideración el hecho de que los mapuches pudieran tener cierta autonomía territorial, que pudieran construir, digamos, lo que nosotros entenderíamos como el país mapuche, con sus propias epistemes, ¿no? Con sus propias formas de saber, y por lo tanto eso significa un enfrentamiento, como lo ha manifestado tantas veces Héctor Yaitul, un enfrentamiento directo con las inversiones capitalistas en el Gualmapu, partiendo por las empresas forestales, por las empresas energéticas. Entonces, si bien estoy absolutamente de acuerdo con este discurso de Elisa Loncón, muy emotivo, creo que lo importante va a ser pensar qué condiciones, en el marco del análisis de las relaciones de fuerza, qué condiciones políticas tenemos que generar para que esto realmente se pueda realizar. Y creo que ahí está el punto. Si me permites ahí algo cortito, Danilo, y es una cuestión que comenté también y está disponible en sanadurradio.cl, un breve comentario que realicé a propósito de la elección de Elisa Loncón, es que la derecha, en el entendido de que simplemente va a ser una fuerza testimonial dentro de la Convención Constitucional y que va a estar parapetada en todas las discusiones al rechazo y que ya está movilizando también sus redes extrainstitucionales, al día siguiente ya dijeron rechazo de salida, ese fue uno de los temas más comentados en redes sociales. Dentro de la sesión de instalación hay una entrevista que a mí me parece particularmente interesante por el momento en que se realiza, y como dice el mundo jurídico a confesión de partes, relevo de prueba, Teresa Marinovich decía, sí, está bien, tal vez no tenemos tanto poder dentro de la Convención Constitucional, pero algo vamos a hacer. Tal vez es una cuestión de carácter mediático. Vamos a poner nuestra fuerza en otro lado. Y eso, efectivamente, es lo que abre la posibilidad que tú estás comentando, la hipótesis de trabajo del mundo social, pensando cuál va a ser la reacción de las fuerzas constituidas
de aquellos que construyeron este país, que le pusieron un nombre, que le pusieron un traje, que le pusieron un himno, que es completamente contrario a la existencia de estos otros pueblos. ¿Qué va a pasar cuando la idea de Estado-nación unitaria, unicultural, digamos, la chilena, ¿qué va a pasar cuando la idea de raza chilena que trataron de movilizar en el siglo XX algunos conservadores de derecha ligados al fascismo, se empieza a resquebrajar? Cuando ya ese guaso que estaba ahí vestido en la Convención Constitucional, bueno, quede en el absoluto ridículo. Avancemos a ese país plurinacional del que habla Elisa Loncón. Bueno, ¿cuál podría ser la reacción de esa élite? Me parece interesante lo que tú comentas de la Tere Marinovich, porque además, de hecho, ella es increpada por Elisa Loncón, porque en el fondo, cuando comienza el día cero de la Convención Constitucional y se produce, digamos, esta situación en la calle, que además tiene que ver con la incapacidad del gobierno de poder movilizar estos dispositivos de seguridad, porque además es tremendamente provocador que la institución que es responsable de ejecutar las violaciones a los derechos humanos sea la misma que va a garantizar la seguridad de esta Convención Constitucional. O sea, es una tremenda provocación. O sea, había un curita durante la dictadura que decía: la sola presencia de carabineros ya genera algo en la gente, porque en Chile la gente está muy dolida. O sea, efectivamente es así. Entonces a mí me parece interesante, porque yo creo que la derecha, cuando es desalojada institucionalmente de los espacios de decisión política, tiende a tratar de tomarse la calle, ¿no? A generar un movimiento de masas. Y creo que eso es tremendamente peligroso. ¿Por qué lo digo? A propósito del viaje de este pastor evangélico con su familia a Estados Unidos, que nos dijeron que iba invitado por la Casa Blanca, pero que era mentira. Iba a una reunión con los evangélicos norteamericanos de extrema derecha, convocados por Donald Trump, en una instancia donde Donald Trump con delirios mesiánicos, que me parece tremendamente peligroso, más allá de lo cómico que puede resultar, me parece tremendamente peligroso porque es un loco con mucho poder. Danilo, ¿podrías comentar el contexto de esto? Porque de seguro muchos auditores no tienen idea de lo que estaba hablando, de esta familia que viajó a Estados Unidos, y a propósito de qué lo están mencionando. Sí, bueno, nos enteramos por la prensa, luego de las mentiras del gobierno, que una familia viajó a Estados Unidos. Bueno, vuelve a Chile y la hija de esta familia, un lactante, vuelve con la variante Delta, ¿no? Y el gobierno, en el fondo, nos dice que este viaje a Estados Unidos fue por motivos de fuerza mayor, ¿no? Permisos esenciales que entrega el gobierno habitualmente, porque habían sido convocados para una reunión muy importante por la Casa Blanca. Bueno, resulta que la reunión no era con la Casa Blanca, sino que era con grupos de extrema derecha evangélicos de Estados Unidos, convocados por Donald Trump. Y por lo tanto, en ese contexto es donde yo, digamos, ubico la declaración de Donald Trump, donde plantea algo así como que, con delirios mesiánicos, como que tenemos que salvar a América y al mundo de las garras del comunismo. Y nosotros sabemos un poco cómo se traduce eso. O sea, vimos que después de la elección, ¿no? Cuando pierde las elecciones Donald Trump, sus adeptos se toman el Capitolio de una manera absolutamente violenta, y a mí me parece peligroso esto. Me parece que no hay que restarle, digamos, atención, más allá, insisto, de lo cómico que nos pueda parecer, porque creo que la derecha está dispuesta a defender los privilegios, la derecha está dispuesta a defender las desigualdades sociales con garras y dientes, a sangre y fuego. La derecha defiende los privilegios a sangre y fuego. Y hay una campaña del terror, la derecha siempre parte por ahí. Hay una campaña del terror que de alguna forma puede generar un efecto en mucha gente, porque en Chile el anticomunismo es una tradición milenaria. O sea, el anticomunismo tiene mucha influencia en este país porque, digamos, las tradiciones de este país están muy arraigadas al fascismo de las Fuerzas Armadas, la idea del roto chileno, ¿no? De la guerra del Pacífico, ¿no? La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la batalla de Yungay. Por lo tanto, me parece que hay toda una historia, Chile país de guerra, ¿no? Que es lo que plantea el historiador de derecha Mario Góngora, ¿no? Eso significa Chile, un país de guerra, una frontera de guerra. Por lo tanto, nuestra historia vinculada a la guerra y todas nuestras efemérides que reivindican hechos violentos, me parece que dan luces de cómo se comporta la derecha cuando siente que cualquier alteración de estas relaciones de poder
puede llegar a ocurrir, ¿no? Cualquier proceso de democratización. Entonces creo que hay que estar atento con eso, porque la derecha herida tiende a reaccionar de manera absolutamente desmesurada, ¿no? Y nosotros vimos bueno, tal vez somos más jóvenes, pero los más viejos saben perfectamente que la dictadura fue un proceso brutal, o sea, el nivel de violencia, y de hecho creo que no hemos salido del modelo de la dictadura, ¿no? Creo que permanece hasta el día de hoy. Creo que lo más democrático que ha ocurrido en los últimos 40 o 50 años son los acontecimientos que ocurren desde el 18 de octubre y, digamos, la instalación de la Convención Constitucional con este discurso de Elisa Loncón. Creo que es lo más democrático. No conocemos la democracia, no tenemos idea de lo que es la democracia. Hemos votado, hemos participado en elecciones, pero creo que tenemos una experiencia muy exigua en el plano democrático. Tampoco conocemos lo que es un estado de bienestar. No tenemos la menor idea de lo que es eso, y mucho menos entendemos o logramos dimensionar lo que podría ser un Estado plurinacional. Por lo tanto, creo que estamos en un momento tremendamente interesante, tremendamente decisivo, donde las cosas que vayan a pasar va a depender, digamos, de cómo seamos capaces de desarrollar una fuerza afirmativa, ¿no? Una fuerza que sea capaz de proyectar un porvenir, que sea capaz de proyectar un país más democrático, un país donde, lo digo, como mínimo civilizatorio, un estado de bienestar, no un estado que garantice derechos sociales, o sea, como mínimo civilizatorio, y creo que eso incluso, que es mínimo, la derecha no está dispuesta a aceptarlo. Súper, muchas gracias Danilo. Aprovechamos de decir, bueno, Danilo Villar, ya lo hemos presentado, un intelectual comprometido, crítico político, como dije al comienzo, pero por si acaso algunas personas se están sumando a la transmisión, pueden buscar el extenso trabajo que Danilo tiene repartido por varios medios de comunicación nacional, a propósito de columnas de opinión, trabajos, ensayos, para que conozcan también cuáles son los planteamientos que ha desarrollado en este extenso trabajo de investigación académica, en el cual hoy se encuentra como doctorando en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Chile y también cooperando para la revista Disenso. Avisar también a los auditores, auditoras, en especial a los amigos, amigas del Cabildo Belloto 2000, que Aurora Rosas, que también está invitada a comentar este programa, por razones de carácter técnico, en este mundo online, se quedó abajo de esta conversación, pero bueno, lo lamentamos y esperamos que en una próxima sí esté. Y pasando a otro tema, Sergio, si pudieras proyectar, muchas gracias, la imagen número 3, que es un tema que también Danilo ya estaba comentando. Esta imagen que se ha tomado también el último tiempo de la disputa institucional, porque si bien tenemos una convención constitucional que se ha robado absolutamente todas las miradas, unos días antes el tema era la primaria, y lo que tú mencionabas, el fantasma, el terrible fantasma del comunismo. Yo escribí por ahí, analogando el manifiesto comunista, ya que José Antonio Kast está diciendo vía televisión, vociferando por todos los medios de comunicación, que el programa de Daniel Jadwe es una copia textual del manifiesto comunista. Puse una cuestión cortita que te la leo, Danilo, y tú comentas cómo ves esta cuestión de las primarias y también de la izquierda en general. Un fantasma recorre Chile, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas del territorio nacional se están uniendo en la santa cruzada para acosar a ese fantasma. Sin duda, los medios de comunicación masiva, los grandes centros de pensamiento, financiados por el gran empresariado, la derecha política y económica, como no, pero también hoy el supuesto centro político, denominado Unidad Constituyente. Un fantasma recorre Chile. Danilo, ¿cómo ves este proceso de primarias entre Daniel Jadwe y Gabriel Boric? Pero también, en términos más extensos, ¿cómo ves el desarrollo de la izquierda por fuera de esta coyuntura política en estos tiempos bastante convulsionados? Recordemos que el estallido social, la revuelta popular, como quieran denominarle, significó también un fuera de juego a todo lo que significaba la izquierda institucional. Recordamos que ningún partido político quedó bien parado. Yo siempre traigo a colación este dato que me parece un dato de análisis histórico futuro. En las encuestadoras más conservadoras, centros como inclusive de la derecha, centros de estudio también, asumían como cierta la encuesta que
en Chile en 2019, desde que ocurrió la revuelta popular, y en 2020 las instituciones tenían un 3% de aprobación. Entonces, en ese 3% de aprobación también estaba, por supuesto, la izquierda institucional. Vimos que la ex nueva mayoría quedó pero completamente fuera de juego, pero también el Frente Amplio. ¿Es esta una recomposición las primarias, Danilo? ¿Un reagrupamiento de las fuerzas? ¿Quedaron mejor posicionadas después de la elección de los convencionales? Me gustaría saber cómo ves la elección de las primarias, pero también, más general, la izquierda, que parecía, hace muy poquito tiempo, fuera de juego. Mira, es un tema bien delicado, ¿no? Porque nos metemos de lleno a analizar la racionalidad electoral. Y que creo que es el problema de la izquierda, ¿no? En el ámbito de las primarias, bueno, yo en general no tiendo a fanatizarme por candidatos, ¿no? No voy a ser de los comandos de Jadwe o de Gabriel Boric. Ahora, me parece bien que les esté yendo bien a los dos. No les deseo mal, en el fondo, creo que les vaya bien. Pero creo que hay cosas que son interesantes de analizar. Por ejemplo, creo que Daniel Jadwe, el Partido Comunista, también ha logrado comprender que las alianzas que se pueden construir en política son de carácter social. Creo que, a diferencia de Gabriel Boric, está buscando alianzas en el mundo de la centroizquierda, de la antigua concertación, y eso me parece un gesto poco amigable y poco conectado con lo que ha pasado el último tiempo, ¿no? Creo que sobre esa base hay dos imágenes, de hecho, que en algún momento se circulan por redes sociales, ¿no? Daniel Jadwe participando o visitando, creo, a una familia que su hijo había sido herido durante el estallido, mientras Gabriel Boric se junta a comer sopaipillas con Paula Narváez, ¿no? Que además Paula Narváez, la candidata que nunca aprendió, ¿no? Nos plantea que su programa es allendista. Yo no sé cuáles son los parámetros en los que ella mira un programa, porque creo que lo único que hoy día tenemos de Allende en Paula Narváez es un eslogan publicitario para una campaña. No creo que no haya absolutamente nada de allendismo. Incluso me atrevería a decir que, a propósito de los fantasmas, del fantasma del comunismo, creo que el programa que nos está proponiendo Daniel Jadwe no tiene nada de revolucionario. O sea, difícilmente en cualquier país del mundo civilizado, no sé, en los países de Europa, incluso capaz que en Estados Unidos también, puede ser considerado un programa de izquierda, ¿no? La idea de que la gente tenga derechos sociales, de aumentar el salario mínimo. ¿Dónde está la política revolucionaria y dónde está la transformación del mundo? Yo creo que aquí lo que está en juego es justamente aquello que, digamos, el dogma neoliberal no está dispuesto a aceptar, que es que el Estado juegue un rol, digamos, interventor en materia económica, en la lógica del keynesianismo, ¿no? Creo que eso es simplemente, ¿no? Que el Estado pueda garantizar mínimos derechos, y me parece que en ese sentido no hay nada, ¿no? Insisto, no hay nada muy revolucionario, pero sí, creo que por lo tanto la respuesta que se tiene frente a eso en el contexto de las primarias de parte de la derecha es totalmente desproporcionada, ¿no? Hay una cantidad de cosas, y que Cuba y que Venezuela, ¿no? No, me parece que son precisamente fantasmas, ¿no? Son justamente fantasmas. Ahora, mi preocupación a propósito de la izquierda es cómo pensamos estrategias de transición postcapitalista si aparentemente, cuando se desmoronan los socialismos reales en Europa y en el mundo entero, cuando se cae el muro de Berlín, la izquierda queda sin posibilidad de un proyecto de sociedad. O sea, queda sin proyecto de sociedad. Entonces la pregunta, y es una pregunta que nos tenemos que hacer hoy día, es ¿cómo existe la posibilidad de imaginarnos un mundo postcapitalista? Aparentemente esa es una discusión que no existe hoy día, ¿no? Es una discusión que parece muy maximalista, pero a mí me parece necesaria de enfrentar, justamente porque creo que lo que tenemos que criticar no son solamente las desigualdades sociales que tenemos que más o menos corregir, sino que lo que tenemos que criticar es el capitalismo como modo de producción de la vida. Creo que la crítica del capitalismo como modo de producción de la vida, que implica una crítica del trabajo, es fundamental hoy día para poder imaginar un porvenir postcapitalista, ¿no? Hablar de lo postcapitalista es tremendamente importante y en ese sentido, insisto, creo que las posibilidades que tenemos hoy día son justamente el generar ciertas transformaciones
que signifiquen, por ejemplo, eliminar la lógica del Estado subsidiario, ¿no? Partiendo por ahí, ¿no? Que existe un Estado que garantice estos derechos sociales, también otros derechos emergentes que existen hoy día, pero también, a propósito de lo que hablábamos de Lisa Loncón y del movimiento mapuche, una transformación que justamente problematice las premisas sobre las cuales se desarrolla la episteme de la modernidad, que justamente ha entendido al planeta en su conjunto y al ser humano también como un recurso económico. Nosotros hemos sido codificados como capital humano. Por lo tanto, creo que esa concepción del planeta como un bien apropiable, como un recurso económico, creo que es irreductible a la cosmovisión del pueblo mapuche. Y creo que en ese sentido hay que prestarle importancia al discurso de Lisa Loncón, más allá de que nos conmocionemos. Tenemos que pasar de la conmoción al pensamiento, de la conmoción a la crítica y asumir justamente que el pueblo mapuche, que lo tenemos tan cerca, nos está dando una posibilidad de pensar un futuro postcapitalista. Y por lo tanto creo que la base de eso es entender que el ser humano, digamos, es parte del planeta y por lo tanto no es extraño que las revueltas en el mundo coincidan con el fenómeno sanitario de la pandemia. No me parece para nada extraño, porque somos parte, digamos, del planeta, somos un trozo de planeta, y en ese sentido creo que lo que habría que problematizar es todo el proyecto antropocéntrico de la modernidad que se está volviendo contra nosotros, ¿no? Hoy día lo que está amenazada es la vida en el planeta, la posibilidad de que haya vida en el planeta. Entonces creo que ahí, digamos, la cosmovisión mapuche le tenemos que prestar atención, nos tenemos que tomar en serio a los mapuches, más allá de las políticas del reconocimiento, más allá de que creamos que son los indios de Chile. Yo no creo que los mapuches sean los indios de Chile, creo que son un pueblo-nación autónomo, y por lo tanto creo que la concepción que ellos tienen de la recuperación territorial es absolutamente distinta a cómo la codificamos nosotros, porque como te decía recién, para nosotros el territorio es un objeto de la gestión pública, es un bien económico, apropiable, ¿no? Es una transacción financiera, pero los mapuches no entienden el territorio así. Para los mapuches el territorio está dotado de espiritualidad y ellos, su cultura es parte del territorio. Entonces creo que tenemos mucho que aprender de ahí. Sí, estoy completamente de acuerdo, Danilo, y bueno, a medida que hemos ido conversando, te has ido adelantando de manera progresiva los temas, y uno de los que tocaste y que es nuestro último punto de conversación en esta jornada de este nuevo programa que hemos estrenado en cooperación con los amigos, amigas de Sanadú Radio, en cooperación con el Cabildo Bio 2000, hablaste de el contexto en el que estamos viviendo, y Sergio, si pudieras proyectar la última foto. Esta es la convocatoria que se hizo desde Carcaj, una revista de análisis crítico, a propósito de recuperar la noche en contexto de pandemia. Danilo, estamos viviendo una situación bastante difícil en términos sanitarios, pero también es una cuestión que se está viendo en términos políticos, pero también afectivos. ¿Cómo ves tú este proceso de lo que ha significado la pandemia, los tintes políticos de la misma, y cómo te parece también que ha sido la estrategia del gobierno a propósito de que hace muy poquito estamos viviendo más o menos la liberalización de algunas medidas de carácter sanitario, pero paradojalmente estamos viviendo el ingreso de una de las variantes del COVID-19 que es, a dicho de los especialistas, más peligrosa? ¿Por qué estas decisiones sanitarias, políticas también del gobierno han fracasado de tal manera, Danilo, a tu parecer? Bueno, a propósito de la convocatoria de Carcaj, me tocó escribir un artículo en esa convocatoria donde manifiesto un dolor inconmensurable con todo lo que está pasando, porque ha sido terrible. A mí particularmente en el plano emocional me ha afectado mucho, ¿no? La contingencia del mundo me atraviesa, ¿no? Los cuerpos están interconectados. El cuerpo, decía Nietzsche, es un fenómeno múltiple. Por lo tanto, ha sido tremendamente doloroso, y en el fondo recordando una frase de un ministro de Eduardo Frei, parece que fue José Joaquín Brunner, decía algo así como: la mejor estrategia comunicacional es no tener estrategia comunicacional. Aparentemente lo que estamos observando frente a este gobierno inepto es que no existe una estrategia sanitaria, ¿no? Hay un analista que decía que el plan paso a paso debería llamarse plan tropiezo a tropiezo, ¿no? Y parece que el plan estaba diseñado de tal manera que aquella comuna que pasaba a fase 2 estaba condenada a devolverse a la fase 1. Yo creo
que la gestión política de la pandemia es inseparable de la revuelta de octubre del 2019. Por lo tanto, creo que la política sanitaria, que de sanitaria tiene muy poco, ha sido ocupada como una tecnología política que tiene que ver básicamente con generar procesos de disciplinamiento, y lo que se ha impulsado es una estrategia punitiva. Esta cuestión de las fiestas, ¿no? Decir que en las fiestas está el problema, ya sabemos lo que pasa, por ejemplo, con el transporte público, está diseñado estructuralmente para que exista o para que funcione en base al hacinamiento, ¿no? De la gente. A todos nos ha tocado viajar en el metro de Santiago, o sea, alguien podría decir, no, está lleno en horario punta, no sé, yo me subí al metro a las 12 del día y está repleto. O sea, me he subido a las 10 de la mañana y está repleto. O sea, funciona así el transporte público. Creo que hay una lógica sacrificial que tiene que ver con la sociedad del trabajo, ¿no? Básicamente mandar a la gente a los leones. Si se mueren, se mueren. Cuando Mañalich, el ex ministro de Salud, establece esta estrategia de inmunidad de rebaño sin tener una vacuna siquiera, lo que hace es exponer al riesgo de morir a quienes justamente están más expuestos, pues esas que llaman las nudas vidas, las vidas absolutamente expuestas. Creo que lo saben perfectamente, creo que hay una decisión carente de ética. No importa eso, no importa. Siempre lo que está en juego son las transacciones financieras, el poder del dinero, el sagrado poder del dinero de esta religión capitalista, y por lo tanto creo que aquí no hay una política sanitaria, no existe eso. Me parece que lo que ha hecho el gobierno, el otro día escuchaba un médico que creo que asesora al Ministerio de Salud, lo que ha hecho el gobierno es impulsar una lógica de stop and go, ¿no? Parar un poquito, avanzar, parar un poquito, avanzar. Por lo tanto, no existe la voluntad de generar esto que proponía el Colegio Médico de manera tardía, a mi juicio, que es un cortocircuito epidémico, que es cortar la cadena de contagios para que efectivamente no siga muriendo más gente. La semana pasada teníamos a veces hasta 200 personas diarias que habían muerto. A mí me parece tremendo. Normalidad, Danilo, 100, sí. 200 personas diarias sí. Muertas. Sí, ahora yo agregaría algo, porque es la típica defensa del gobierno y de la derecha. ¿Acaso le estamos echando la culpa al gobierno de que haya muertos y de que haya enfermos y estamos diciendo que si el presidente no fuera Piñera no habría muertos y no habría enfermos? No. Efectivamente, en una pandemia hay muertos y hay enfermos, y yo no estoy diciendo que sea culpa de ellos, pero el problema es que nuestro sistema de salud pública está absolutamente desmantelado, producto de las políticas neoliberales que estos gobiernos han defendido durante 30, 40 años. Entonces creo que nuestro sistema sanitario no estaba capacitado para enfrentar una pandemia. De hecho, yo nunca he sido partidario de que se le niegue a la gente los viajes al extranjero. O sea, yo no soy partidario de ninguna estrategia que sea punitiva. El problema es que permitimos viajes al extranjero, pero no tenemos capacidad de trazar, de testear. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mucha gente vuelve desde el extranjero con cepas, como ocurrió con el famoso permiso de vacaciones. Claro, el permiso de vacaciones significaba que yo me podía ir de vacaciones a Brasil. El problema es que en Brasil la pandemia estaba desatada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que después de las vacaciones se empiezan a diseminar estas nuevas variantes, ¿no? Y eso generó un aumento de los casos, no sé, primera, segunda, tercera ola, ya ni me acuerdo, esto es un tsunami. Y a propósito del tsunami, hay que tomar en consideración que este país funciona así, pues hay unos edificios, unas fortalezas que si se sale el mar no les va a pasar nada, pero al lado hay unas casas chiquititas hechas de material ligero donde la gente se va a morir. Entonces creo que esto es un crimen de lesa humanidad. Creo que es terrible y me parece terrible que el Poder Legislativo no haya logrado avanzar, digamos, prosperar en una acusación constitucional contra Piñera, porque a mí me parece que aquí estamos frente a una violación de los derechos humanos, ¿no? No estoy diciendo, insisto, que ellos sean los responsables de las muertes y de los enfermos, pero creo que un porcentaje importante de esas muertes y de esos enfermos podríamos haberlo evitado si hubiéramos hecho las cosas de manera distinta, pero creo que no se quieren hacer de manera distinta porque además, de alguna forma, Piñera está apostando a su propia supervivencia. Entonces creo que el hecho de que haya un número de contagios importante permite seguir implementando estas medidas como el toque de queda, como las cuarentenas comunales. Por lo tanto, insisto, es una tecnología política para poder llegar a marzo del 2022. A mí me hubiera gustado que esto se terminara antes. Creo que vamos a tener una política sanitaria, de verdad sanitaria, recién cuando haya un cambio de mando, que espero que sea un candidato, digamos, de
la izquierda, ¿no? Ojalá que no gane Lavín, o sea, sería espantoso. Pero creo que recién ahí vamos a tener una política sanitaria, vamos a poder hablar si esto es una política sanitaria. Por ahora no, por ahora. Y creo que la desigualdad social ha jugado un papel tremendamente importante en la manera en que se propaga el virus. Como decía un mural por ahí, ¿no? Los muertos los pone el pueblo, siempre. Eso tiene que cambiar. Muchas gracias, Danilo, por compartir estas reflexiones aquí en este nuevo programa que hemos estrenado el día de hoy, Otra Interrupción. Agradecer también a los amigos de Sanadu Radio que han puesto su espacio a disposición para que podamos interrumpir esta normalidad desde el diálogo, desde la conversación, después del trabajo, estos ciclos de consumo en redes sociales, también los queremos interrumpir con programas como este. Y de nuevo, Danilo, darte las gracias por haber accedido a conversar con nosotros y en especial desde el Cabildo Biobío 2000 estamos muy felices de que más instancias de deliberación ciudadana, más instancias de crítica política también se sigan esparciendo a propósito de el contexto que nos ha legado esa interrupción de octubre, que podamos volver a conversar de política y que este contenido se pueda difundir, así que invitamos a todos los amigos, amigas que están viendo esta transmisión o que la verán de manera tardía, digamos, ahora que estamos acostumbrados a lo telemático, que las personas lo pueden ver una semana después, 2, y así ha sucedido con muchos de los videos y conversatorios que hemos realizado. Esperamos que los puedan compartir en sus redes sociales, que también realicen espacios de diálogo y conversación. Y nada, Danilo, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Matías, y bueno, insisto, es tremendamente importante contar con estos espacios de conversación porque sin conversación simplemente no hay pensamiento. Entonces aquí estamos construyendo pensamiento, así que gracias de verdad. Muchas gracias. Nos veremos el próximo miércoles entonces. Chao, chao.